Tenía las llaves clavadas en la palma cuando escuché el alarido que me partió el aire. «¿Qué hace aquí esta vieja parásita? Lárguese, no hay espacio para usted». Me llamo Aurora Salgado. Tengo 70 años. Y en ese segundo sentí cómo el metal frío de las llaves temblaba entre mis dedos, como si fueran campanas anunciando guerra. No grité, no respondí. Solo miré al frente, a la terraza donde Carla, la esposa de mi hijo, me apuntaba con el dedo como si yo fuese una intrusa. «¡Yo, la dueña!». Yo, la que levantó cada ladrillo cuando me quedé viuda. Mi jardín era un mapa de profanaciones. Latas hundidas en el pasto, geranios decapitados, toallas chorreando sobre mis sillas de mimbre nuevas. Las macetas que regaba al amanecer tenían hoy marcas de zapatos pequeños y grandes. La pelota chocaba contra los bordes como un corazón fuera de ritmo. Ese desorden no era solo suciedad, era un mensaje. Aquí mandamos nosotros. Y yo, con 70 inviernos sobre la espalda, entendí que no se trata de fuerza, sino de propósito. Di 3 pasos. El sol se quebró en mis aretes y un hilo de sudor me dibujó la nuca. Carla sonrió con la impunidad de quien se cree intocable. Detrás de ella, sombras. Su madre, su hermana, niños corriendo. Un hombre con camisa hawaiana. Todos en mi casa como si el mar se los hubiera escupido a mi puerta. Abrí la boca y cerré la boca. A veces el silencio es un arma más filosa que cualquier palabra. Acerqué la llave a la cerradura y no giró. Desde adentro, alguien había echado el pasador. Mi propia puerta, blindada contra mí. Sentí que un viejo miedo, ese que se te sienta en el pecho y no te deja respirar, intentaba treparse a mis hombros. Lo bajé de un manotazo invisible. No iba a llorar en mi escalón. Yo no vine a pedir permiso. Vine a recordar derechos. Entonces pasó. La cámara del destino me tomó un primerísimo primer plano. Pude ver mi reflejo en el vidrio de la puerta. El pelo plateado que no me avergüenza. La arruga que cuenta las noches de costura. Los ojos de mujer que aprendió a perder y a levantarse. «Aurora», me dije en silencio. No te tiemblan las llaves, te tiembla la paciencia. Y cuando a una abuela se le agota la paciencia, empieza la historia. «Vaya a un hotel», ladró Carla desde la terraza, acomodándose mi delantal favorito como trofeo. No grité. Respiré profundo el salitre que siempre me cura y guardé las llaves en el bolso como quien enfunda una espada. De niña me enseñaron que las batallas grandes se ganan con cabeza fría. De viuda, aprendí que la dignidad no se negocia en pasillos, se firma con acciones. Me aparté un paso para mirar el conjunto. La mesa con manchas de vino, las sábanas secándose como banderas enemigas, mi hamaca torcida. En mi cabeza puse nombres a cada ofensa. Allanamiento, daño, humillación. Y detrás de cada nombre, una idea, pruebas. Si iba a luchar, sería a la luz del día, con la ley en la mano y la verdad al centro. «Vieja parásita», repitió Carla más fuerte, buscando aplausos. Me giré hacia ella y por primera vez sonreí. No esa sonrisa de quien se resigna. La sonrisa de quien ya decidió. Lo que acaba de decir, pensé, será la primera piedra del camino que la traerá de vuelta a la calle. Yo no sé pelear a empujones. Yo peleo con firmas, notarios y jueces. Y cuando peleo, no pierdo. Soy Aurora Salgado, 70 años, costurera de manos firmes y corazón entrenado. Si estás viendo esto, quiero que me escribas en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me estás acompañando. Este canal es nuestra sala. Aquí los abuelos y las abuelas no estamos solos. Tu mensaje me da fuerza y tu suscripción es el hilo con el que seguimos tejiendo estas historias reales. Antes de seguir, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Lo que viene no es un berrinche ni un chisme. Es una lección. Promesa de anciana. Lo que hice después cambió sus vidas. Si alguna vez te han querido sacar de tu propio lugar, quédate conmigo hasta el final. Te voy a mostrar cómo una mujer con 70 años y un juego de llaves puede abrir todas las puertas. Las de su casa y las de la justicia. Me llamo Aurora Salgado
Nací en 1955 en un barrio humilde de la Ciudad de México. Si hoy me ves de pie, con la cabeza en alto, es porque aprendí desde niña que el mundo no le regala nada a las mujeres como yo. A los 50 años me quedé viuda de Manuel, mi compañero de toda la vida. Muchos pensaron que sería mi final, pero fue mi comienzo. Tomé las tijeras y el hilo, abrí mi pequeño taller de costura, y con cada puntada empecé a coser de nuevo mi destino. Mi casa de playa en Acapulco no fue un capricho. Fue un sueño que se gestó en silencio durante años de trabajo incansable. Cada blusa que entregué, cada uniforme escolar que cosí hasta la madrugada, llevaba en el precio un ladrillo invisible para esta casa. Cuando por fin encontré el terreno, un pedazo de paraíso con vista al mar, supe que estaba comprando más que arena y palmeras. Estaba comprando un lugar donde volver a empezar. Recuerdo la primera vez que me paré en ese terreno vacío. El mar rugía con fuerza, el viento me despeinaba el cabello, y yo, con un cuaderno en la mano, dibujé el primer boceto de mi futuro hogar. Aquí irá la sala, aquí el jardín, aquí la terraza donde voy a ver el atardecer con mis nietos, me dije. No tenía idea de cómo iba a pagarlo todo, pero tenía algo más poderoso que el dinero. Tenía decisión. El primer ladrillo lo pagué con el dinero que había ahorrado de 3 bodas para las que hice vestidos en un mismo verano. El segundo ladrillo fue gracias a la venta de 50 uniformes de secundaria. Cada pared levantada era una victoria contra el destino que me quería resignada. A veces me quedaba mirando a los albañiles trabajar y sentía que cada golpe de martillo también estaba reconstruyendo mi propio corazón roto. Cuando la casa estuvo terminada, no era una mansión de lujo, pero para mí era más valiosa que cualquier palacio. Las paredes blancas reflejaban la luz de la tarde, las ventanas enmarcaban el océano como si fuera un cuadro vivo. Y el jardín, oh, mi jardín, era el lugar donde aprendí que la vida vuelve a florecer, aunque la hayas dado por perdida. Allí planté los geranios rojos que se convirtieron en mi orgullo. Cada puente festivo viajaba hasta aquí. Me levantaba temprano, barría la terraza, ponía música de tríos y abría todas las ventanas para dejar que el mar entrara. Esta casa era mi refugio. Aquí aprendí a volver a reír después de la muerte de Manuel. Aquí lloré cuando mi hijo se casó y se fue a vivir lejos. Aquí celebré mis 60 y mis 65 rodeada de amigas, riendo tan fuerte que los vecinos vinieron a pedir que bajáramos la música. Por eso, cuando hoy encontré la puerta cerrada y mi nombre reducido a un insulto, sentí que me estaban robando algo mucho más que paredes y muebles. Me estaban robando mi historia. Esta casa no es solo un lugar para dormir, es el altar de mi esfuerzo. El testimonio de que una costurera viuda puede levantar algo hermoso y propio cuando el mundo cree que está acabada. Mi hijo Esteban sabe lo que significó esta casa para mí. De niño corría descalzo por el jardín. Me ayudaba a plantar las primeras flores. Me pedía que le contara cómo había pagado cada parte de la construcción, y yo se lo contaba con orgullo, porque quería que entendiera que todo lo que teníamos era fruto de trabajo, no de suerte ni de caridad. Con los años convertí esta casa en mi escuela de vida. Aquí aprendí a ahorrar sin rencor, a vivir con lo necesario, a no deberle nada a nadie. Cada mes separaba un sobre con dinero etiquetado: luz, agua, mantenimiento. Cuando terminaba de pagar la hipoteca, guardaba los mismos 300 pesos como si todavía la debiera, porque entendí que el dinero guardado es el escudo que protege la dignidad. Por eso, cuando hoy escuché a Carla gritar que no había lugar para mí, mi enojo se mezcló con una claridad helada. No se trataba de discutir por un cuarto. Se trataba de defender mi historia, mi lucha y mi derecho a seguir de pie. Esta casa fue mi premio por no rendirme, y no iba a permitir que nadie me lo arrebatara, ni siquiera mi propia sangre. Cuando llegué esa mañana, el camino de grava ya me dio la primera señal de que algo no estaba bien. Había autos estacionados que no reconocí, camionetas polvosas ocupando mi garaje como si fuera un estacionamiento público. Bajé la velocidad y apagué el motor para escuchar. De mi casa salía música alta.
Esas canciones de fiesta barata que nunca habían sonado en mi terraza. Era como si alguien hubiera tomado mi santuario y lo hubiera convertido en un salón de eventos. Avancé despacio. Cada paso me pesaba en el pecho. El aire olía a carne asada, cerveza derramada y desorden. Vi a niños corriendo por el jardín, pateando una pelota contra las macetas que había cuidado por 2 décadas. Cada golpe era como si reventaran mis recuerdos. Mis geranios estaban destrozados, la hamaca torcida y las sillas mojadas. Era una invasión descarada. Y entonces la vi. Carla, de pie en la terraza, como si fuera la dueña. Llevaba mi delantal favorito, el que bordé a mano hace 10 años, y se lo acomodaba con una sonrisa arrogante, como quien luce un trofeo robado. Esa imagen se me quedó grabada como una cicatriz. No dijo hola. No preguntó por qué estaba ahí. Solo me miró con esos ojos fríos que siempre me incomodaron. «¿Qué hace aquí?», dijo con un tono que sonaba más a reclamo que a pregunta. Antes de que yo pudiera responder, soltó la frase que me heló la sangre. «Aquí no hay espacio para usted». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, pesadas, humillantes. Sentí las miradas de todos los que estaban en la terraza clavadas en mí, como si yo fuera un intruso en mi propia propiedad. Apareció Amaya, su madre, con el cabello gris recogido y esa expresión de superioridad que solo tienen las personas que creen que la casa es suya. Detrás venía su hermana Verónica, con 2 adolescentes que masticaban chicle y me miraban como si yo fuera un espectáculo. Había un hombre mayor con camisa hawaiana y un joven con un bebé en brazos. Era toda una procesión. Se fueron acomodando detrás de Carla, como si quisieran formar un muro humano para bloquearme el paso. Sus risas eran cuchillos. Uno de los adolescentes murmuró algo y todos rieron. Yo apreté las llaves en el puño hasta que me dolieron los dedos. La escena parecía una coreografía de humillación planeada con anticipación. Rodrigo dijo que podíamos venir cuando quisiéramos, agregó Carla con voz dulce, pero cargada de veneno. Mi hijo. Mi propio hijo había autorizado que convirtieran mi casa en un hotel improvisado. Sentí como el suelo me temblaba bajo los pies, pero mantuve la calma. No les iba a regalar la satisfacción de verme perder el control. Me acerqué un poco más, y los murmullos se hicieron más fuertes. «Parece que se va a desmayar», dijo alguien. Otro agregó: «Debería irse a descansar a otro lado». Las carcajadas que siguieron fueron el sonido más cruel que había escuchado en años. Me sentí sola en medio de una multitud que me juzgaba. Carla dio un paso adelante y, como si necesitara rematar, dijo: «Mire, Isabel, no queremos conflictos. Puede irse a un hotel esta vez. Aquí no hay espacio para usted». Esa última frase me atravesó como una lanza. No solo me estaban echando de mi casa, me estaban diciendo que ya no tenía lugar en mi propia familia. Respiré profundo. No grité, no lloré. Guardé las llaves en mi bolso y enderecé la espalda. Ese fue el momento en que decidí que esto no iba a quedar así. Si ellos pensaban que yo era una anciana indefensa, estaban a punto de descubrir quién era realmente Aurora Salgado. Caminé despacio hacia mi auto, con la cabeza erguida. Cada paso sobre la grava sonaba como un tambor de guerra en mi mente. No miré atrás. No les iba a regalar la imagen de una abuela derrotada. Abrí la puerta, me senté frente al volante y dejé que el silencio me envolviera. Podía escuchar mi propio corazón golpear en el pecho, no de miedo, sino de algo más frío. Determinación. Encendí el auto y conduje sin rumbo durante varios minutos, solo para poner distancia entre ellos y yo. Las palmeras pasaban como sombras. El mar se asomaba entre las curvas de la carretera y yo respiraba hondo para no llorar. Las lágrimas vendrían después, si tenían que venir. En ese momento necesitaba pensar con claridad. Llegué al Hotel Playa Dorada, el más cercano a mi casa. Aparqué, tomé mi bolso y caminé hasta la recepción. «Habitación para una persona, por favor», dije con voz firme. La recepcionista sonrió con cortesía, sin saber que estaba registrando a una mujer que acababa de ser expulsada de su propia casa. Cuando cerré la puerta de la habitación, me quedé un momento de pie, mirando la cama perfectamente tendida. Había pagado por un lugar que yo ya tenía. Ese pensamiento me quemó la garganta, pero en vez de gritar o llorar,
Saqué una libreta de mi bolso y empecé a escribir. Si iba a pelear, iba a hacerlo con orden. Anoté la fecha, la hora y los nombres de todos los que había visto en mi casa. Hice una lista de los objetos dañados, de las humillaciones escuchadas y de la frase que me expulsó. Aquí no hay espacio para usted. Esa frase sería mi motor. Si no había espacio para mí en mi propia casa, yo iba a abrir espacio con la ley. Pedí un café al servicio a la habitación, y mientras lo bebía, recordé los días en que cosía hasta la madrugada para pagar el primer ladrillo de esa casa. Me vi a mí misma con las manos agrietadas, contando billetes de a poco, soñando con el día en que podría sentarme en esa terraza a mirar el atardecer. También pensé en Manuel. Si estuviera vivo, estaría sentado a mi lado, en silencio, planificando conmigo la manera de defender lo nuestro. Él siempre decía: «Aurora, el respeto no se ruega, se pone en la mesa». Y esa noche en el hotel entendí que había llegado la hora de poner mi respeto en la mesa. Me lavé la cara, me miré al espejo y vi algo que hacía tiempo no veía. El brillo de mis ojos cuando tomo una decisión importante. No era la primera vez que el mundo intentaba dejarme sin nada. Sobreviví a la pobreza, a la viudez y a la soledad. Sobreviviría a esto también. Antes de dormir, llamé a mi hermana Laura en Tijuana. Le conté todo, desde los autos en el garaje hasta las risas de Carla. Laura se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: «Aurora, no dejes que te pisoteen. Tú construiste esa casa. Si no luchas por ella, nadie lo hará». Sus palabras fueron gasolina para mi fuego interno. Apagué la luz y me recosté en la cama del hotel. La música de mi casa seguía sonando en la distancia como un eco lejano, pero ya no me dolía. Cerré los ojos con una sola promesa en los labios. Lo que hice después cambió sus vidas para siempre. A la mañana siguiente regresé a mi casa de playa, decidida a ver con mis propios ojos todo lo que habían hecho. Toqué el timbre. Verónica abrió, con el cabello enredado y la cara de fastidio de quien no quiere visitas. «Solo vengo por mis cosas personales», dije. No esperé permiso. Crucé el umbral y sentí que entraba a una escena del crimen. La sala de estar, que antes era mi rincón favorito para leer, parecía un campamento. Colchones inflables por el suelo, ropa amontonada, latas vacías sobre la mesa de centro. Mi casa olía a cigarro y fritanga. Pasé la mano por el respaldo del sofá y sentí la tela pegajosa. La rabia me subió a la garganta, pero respiré hondo. Entré a la cocina y se me heló la sangre. Mi santuario de acero y porcelana era un desastre. La estufa cubierta de grasa, las hornillas ennegrecidas, el fregadero desbordado de platos sucios, las tazas de mi vajilla de porcelana, las que compré pieza por pieza durante años. Estaban astilladas y desparramadas en el piso como si fueran basura. Vi una olla con restos de comida pegados al fondo y pensé en todas las veces que limpié ese espacio hasta que brillara. Ahora parecía una cocina abandonada de fonda barata. No toqué nada. Solo observé, como quien recopila pruebas para un juicio. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Cada escalón crujía bajo mis pies como si se quejara conmigo. Al llegar a mi recámara, la encontré profana. Mi armario estaba abierto y mi ropa no estaba en su lugar. La habían metido en bolsas de plástico negras, apiladas como si fueran basura lista para tirar. El olor de perfume barato mezclado con sudor impregnaba el cuarto. Sobre la cómoda, la madre de Carla había dejado su cepillo y maquillaje, como si la habitación fuera suya. Mis almohadas favoritas estaban en el suelo, cubiertas de manchas. Aquello no era descuido, era despojo. Entonces vi lo que me dejó sin aliento. Mi armario secreto, ese pequeño espacio donde guardaba mis documentos más importantes, estaba abierto. Me arrodillé, con las manos temblando, y comencé a revisar. Allí encontré papeles arrugados, documentos esparcidos, y entre ellos, algo que me heló hasta los huesos. Era un formato legal, una solicitud para cambio de propiedad por incapacidad. Rodrigo y Carla estaban intentando transferir mi casa a nombre de mi hijo, alegando que yo no tenía capacidad mental para manejar bienes de valor. Al lado, encontré un falso informe médico que decía que yo tenía demencia senil. Sentí un nudo en el estómago. Ya no era solo una invasión, era un plan elaborado para robarme lo que me había tomado 2 décadas construir.
Guardé los documentos en mi bolso, uno por uno, como si fueran armas. Si querían guerra, la iban a tener. Me puse de pie. Me sacudí el polvo de las rodillas y miré alrededor. De repente ya no vi desorden. Vi pruebas. Cada mancha, cada objeto roto, cada documento falso era una pieza de mi caso. Salí de la habitación más erguida que nunca. Aurora Salgado no iba a llorar. Aurora Salgado iba a luchar. Bajé las escaleras en silencio, todavía con los papeles en mi bolso. Cada peldaño parecía empujarme hacia una nueva versión de mí misma. Ya no era la mujer que llegó ayer a descansar. Era la mujer que había descubierto un complot contra su dignidad. Al pasar cerca de la terraza, escuché la voz de Carla. Estaba hablando por teléfono, sin preocuparse por ser discreta. Me detuve en seco, a pocos metros, y escuché con el corazón golpeando fuerte. «Sí, mamá, el doctor Cárdenas ya firmó el informe», decía con un tono de triunfo. «Claro que nos conviene. Con ese papel podemos pedir la herencia anticipada y pasar la casa a nombre de Rodrigo antes de fin de mes». Sentí un escalofrío. Informe médico falso. Estaban intentando declararme mentalmente incapaz con la complicidad de un médico que vendía su firma. El suelo me pareció moverse bajo mis pies, pero no hice ruido. «Rodrigo ya entendió que es lo mejor», continuó Carla. «Él no quiere problemas, pero yo le dije que era por el bien de los niños. No puede seguir vacía esa casa mientras su madre está vieja y sola en la ciudad». Mis puños se cerraron dentro de los bolsillos. Vieja y sola. Así me resumían, como si mi vida entera fuera una anécdota que ya podía tirarse a la basura. Las palabras de Carla no eran solo una ofensa. Eran la prueba de que todo estaba planeado. «Sí, mamá. Mañana mismo vamos al notario para adelantar el trámite. Con el informe del doctor, nadie podrá objetar nada. La señora ni se enterará hasta que le llegue el aviso». Solté una risa seca, sin sonido. «Oh, Carla», pensé, «te acabas de enterrar tú sola». Retrocedí despacio, cuidando de no hacer ruido. No tenía que decir nada, no tenía que gritar ni discutir. Todo lo que necesitaba estaba ya en mis manos. Los papeles y sus propias palabras. Salí de la casa sin que nadie me detuviera. El sol golpeaba fuerte, pero yo sentí un frío interno que me hizo erguir la espalda. En ese instante decidí que no iba a rogar, no iba a suplicar amor, ni pedir espacio. Iba a exigir respeto. Cuando cerré la puerta de mi auto, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. No era una retirada, era el primer paso de mi contraataque. Mientras arrancaba el motor, me prometí algo. Lo que hiciera a partir de ahora no sería por venganza ciega, sería por justicia. Y cuando Aurora Salgado busca justicia, no se detiene. Esa noche salí al balcón de la habitación del hotel. La brisa del mar era fría y salada, pero me despejaba la mente. Desde ahí, a lo lejos, podía ver las luces encendidas de mi casa. Cada una era como una burla, un recordatorio de que otros estaban ocupando el lugar que yo había construido con tanto sacrificio. Me apoyé en la baranda y dejé que el viento me despeinara. La música que venía de mi casa sonaba como un eco distante, como si fuera de otra vida. Cerré los ojos y sentí que el enojo me recorría las venas, pero no dejé que me dominara. Era una furia fría, la clase de enojo que se convierte en estrategia. «Aurora Salgado, no eres una víctima», me dije en voz baja. «No vas a llorar por lo que hicieron. Vas a defender lo que es tuyo». Esa frase, dicha en soledad, fue como una declaración de guerra silenciosa. Entré de nuevo a la habitación, encendí la lámpara y saqué la libreta. Esta vez no solo escribí lo que había visto, escribí lo que iba a hacer. Enumeré cada acción como un plan de batalla. Al lado de cada punto dibujé un pequeño círculo, como si fueran casillas por marcar cuando cumpliera cada paso. «Lista de pruebas», escribí en la parte superior de la página. Y empecé. Fotos de la cocina, registro de los daños en el jardín, inventario de las cosas que se llevaron de mi recámara, copia de los documentos de transferencia de propiedad, captura de cualquier conversación que confirmara el plan. Luego agregué otra sección. Apoyos. Escribí el nombre de mi hermana Laura, del abogado de confianza que me recomendó un vecino, del gerente del banco que conocía mi historial financiero. No iba a enfrentar esto sola. Iba a rodearme de gente que creyera en la justicia.
Hice una pausa. Respiré y tomé un sorbo del café que todavía estaba tibio. La cafeína me ayudaba a mantener la mente despierta. No era la primera vez que pasaba una noche en vela, pero sí era la primera vez que pasaba la noche planeando cómo recuperar mi propia dignidad. Me miré en el espejo del tocador. La luz del hotel reflejaba mis canas y mis arrugas, pero en vez de sentirme débil, me sentí orgullosa. Cada línea en mi rostro era un registro de mi resistencia. «No te subestimes», me dije. «Ellos ya lo hicieron y van a pagarlo caro». Antes de acostarme, tomé mi celular y puse una alarma para levantarme temprano. Mañana sería el inicio de algo grande, no de una pelea a gritos, no de un drama familiar, sino de un proceso legal que iba a sacarlos de mi vida con la fuerza de la ley. Apagué la luz y me recosté. El sonido lejano de las olas fue mi arrullo, pero mi mente no descansaba. Repasaba cada detalle, cada palabra de Carla, cada risa de burla. No me dormí hasta que el primer resplandor del amanecer pintó de azul la habitación. Fue entonces cuando supe que ya no había vuelta atrás. Aurora Salgado había dejado de ser espectadora. Ahora era la protagonista de su propia justicia. Al amanecer me vestí con calma y me dirigí al banco. No quería parecer desesperada. Quería parecer lo que era. Una mujer dueña de su vida, de su tiempo y de sus decisiones. Entré al vestíbulo de cristal del banco y el aroma a papel nuevo y aire acondicionado me dio una sensación de control. Saludé al guardia como si estuviera en mi propia oficina. Roberto Pineda, el gerente del banco, me conocía desde hacía años. Siempre me trató con respeto. Pero ese día le hablé con una seriedad que hasta él notó. «Roberto, necesito que me des el saldo consolidado de todas mis cuentas. Ahorro, cheques y cedes. También necesito bloquear cualquier intento de terceros de acceder a mi dinero sin mi autorización». Él asintió y me llevó a su oficina privada. Frente a mí puso la pantalla con mis números. Mis ahorros de años de costura, mis depósitos a plazo fijo, cada centavo que guardé después de pagar la hipoteca de la casa. Sonreí por primera vez en días. Tengo suficiente para defender lo mío, pensé. También necesito un documento oficial del banco, agregué. Una carta que certifique que estoy perfectamente capacitada para manejar mis finanzas y que no existe ninguna restricción en mi capacidad mental. Roberto no preguntó nada, solo asentó con seriedad. «Lo tendrá en una hora, señora Salgado», respondió. Salí del banco con una carpeta de papeles bajo el brazo y el corazón más liviano. Ese dinero no era solo cifras, era mi red de seguridad, mi libertad convertida en números que podía usar como armas. Respiré hondo y me dirigí al siguiente paso: la cita con el abogado. El despacho del licenciado Álvaro Galindo quedaba en el centro. Cuando llegué me recibió su secretaria y me hizo pasar. Álvaro era un hombre de mediana edad, de traje gris y voz grave. Le conté todo: la invasión, los insultos, el desorden en mi casa, el armario saqueado y finalmente los documentos de cambio de propiedad por incapacidad que había encontrado. Mientras hablaba, Álvaro tomaba notas rápidas y asentía con la cabeza. Cuando terminé me miró con seriedad. «Señora Salgado, su caso es sólido. Tenemos invasión de propiedad, robo de pertenencias, intento de fraude de bienes y falsificación de documentos médicos. Es más que suficiente para actuar». «Quiero actuar de inmediato», dije sin dudar. Álvaro sonrió de medio lado. «Entonces vamos a hacer 3 cosas. 1. Solicitaremos desalojo exprés por invasión ilegal. 2. Denunciaremos el robo de sus joyas y pertenencias en la fiscalía. 3. Vamos a presentar una queja formal ante la Junta Médica contra el doctor que firmó ese informe falso. Quiero algo más», añadí. «Una orden de restricción contra Carla y su familia. No quiero que puedan acercarse a mí ni a mi casa mientras dure el juicio». Álvaro se reclinó en su silla y me miró con respeto. «Lo tendremos. Vamos a armar un expediente tan sólido que no tendrán por dónde escapar». Salí del despacho con la sensación de haber puesto en marcha una maquinaria mucho más grande que yo. Pero esta vez no me sentía pequeña. Me sentía como la chispa que enciende un incendio justo. Mientras caminaba por el pasillo, pensé:
Aurora Salgado ya no es solo la dueña de la casa, ahora es la dueña de su destino. Al día siguiente llegué a mi casa en taxi. No iba sola. Detrás de mí venía la caravana. El licenciado Álvaro Galindo con su portafolio, el notario con su sello oficial y un oficial de policía uniformado. El sonido de las llantas sobre la grava resonó como un redoble de tambores. Hoy no venía a pedir, venía a recuperar. Carla estaba en la terraza, con su taza de café en mano, cuando nos vio llegar. Al principio sonrió, creyendo que yo venía a suplicar, pero cuando vio la patrulla estacionarse detrás de nosotros, su rostro cambió. La taza le tembló en la mano y dejó de sonreír. Álvaro fue el primero en hablar, con una voz grave que resonó en toda la propiedad. «Buenos días. Venimos a entregar formalmente una orden de desalojo por ocupación ilegal. Esta casa pertenece legalmente a la señora Aurora Salgado, y ustedes tienen 2 horas para desalojarla». Carla se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido. Luego soltó una risa nerviosa. «No puede hacer esto. Rodrigo es su hijo. Esta casa es de todos». Álvaro levantó un sobre sellado y dijo: «Aquí están los títulos de propiedad y la resolución del juez. No es de todos, es de ella». El oficial de policía dio un paso adelante, su presencia imponente en el umbral de la puerta. «Señora, estamos aquí para garantizar que este proceso se cumpla en orden y sin violencia. Tendrán el tiempo suficiente para recoger sus pertenencias». Vi cómo el color se le iba del rostro a Carla. Pasó de la soberbia a la incredulidad en cuestión de segundos. «Esto es un abuso», gritó finalmente. «Vamos a llamar a Rodrigo». «Llámelo», respondí con calma. «Así se enterará que además de cómplice de invasión, está citado por intento de fraude». Detrás de Carla empezaron a salir los demás. Verónica con el celular en la mano grabando, su madre con la bata de mi recámara, los adolescentes mirando con ojos asustados. Era como ver a un ejército improvisado dándose cuenta de que había perdido la batalla. El notario comenzó a leer en voz alta el acta, enumerando los cargos: invasión de propiedad, destrucción de bienes, robo de objetos de valor. Cada palabra era un golpe de martillo en el corazón de los invasores. Nadie reía ya. Me quedé de pie, en el centro del jardín, observando. No dije una palabra. Solo los miraba, uno por uno, con la serenidad de quien sabe que la justicia está de su lado. Cada rostro pasaba de la arrogancia a la humillación, y en ese silencio entendí que no necesitaba gritar. La ley estaba hablando por mí. Carla, que hasta el día anterior se creía intocable, se sentó en la escalera de la terraza y cubrió su rostro con las manos. Era la primera vez que la veía sin máscara. «Tienen 2 horas», repitió el oficial. «Cuando volvamos, esta casa debe estar vacía». Mi casa, mis paredes, mi jardín, todo me parecía más brillante, como si el lugar mismo celebrara mi regreso. Faltaban apenas 30 minutos para que venciera el plazo, cuando escuché el motor de un auto acelerado, entrando al garaje. Era Esteban. Bajó de golpe, con el rostro pálido y la camisa arrugada, como si hubiera venido a toda prisa desde el trabajo. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?», dijo con voz agitada. No respondí de inmediato. Lo miré fijamente, como quien estudia el rostro de un extraño. «Lo que está pasando», dije al fin, «es que tu madre está recuperando lo que es suyo». Saqué del bolso los papeles que había encontrado en el armario y se los extendí. Esteban los tomó con manos temblorosas, los leyó rápido, y la expresión en su rostro cambió de sorpresa a incomodidad. «Mamá no es lo que parece. Nosotros solo pensábamos en el futuro. Era para asegurar la casa para los niños». «¿Asegurar la casa?», repetí, mi voz firme como un cuchillo. ¿Falsificando un informe médico para declararme incapaz? ¿Llamando a un doctor para que me invente demencia? ¿Eso te parece asegurar el futuro de tus hijos? Él intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. «Mamá, por favor». Carla solo quería ayudar. Ella pensó que era lo mejor para todos. Yo no quería que esto llegara tan lejos. «Pero dejaste que llegara», respondí, sin elevar la voz. «Me viste llegar a mi propia casa y ser humillada en la terraza. Me escuchaste decir que esta casa es mía
Y no dijiste nada. Te quedaste en silencio, Esteban. Y ese silencio fue el peor grito de todos. Esteban bajó la mirada, avergonzado. Yo no quería problemas. Pensé que si te enojabas se podía arreglar después. Sentí una punzada en el pecho, pero no me quebré. El amor no autoriza el robo. Le dije despacio, para que cada palabra quedara grabada en su memoria. Mamá, no lo hicimos por dinero, insistió. Lo hicimos por la familia, para que todos tuviéramos un lugar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuve. Yo soy tu familia, Esteban. Y si para que todos tengan un lugar me tienes que sacar a mí, entonces esto no es familia, es invasión. Él se dejó caer en una de las sillas del porche, con la cabeza entre las manos. No sé en qué momento llegamos a esto, murmuró. Llegamos en el momento en que decidiste que tu comodidad valía más que mi dignidad. Respondí. La patrulla se encendió de nuevo, recordándonos que el tiempo corría. «Tienes 20 minutos», le dije dándole la espalda. «Usa ese tiempo para decidir si vas a seguir siendo cómplice o si vas a empezar a ser mi hijo otra vez». No lo miré más. Mis pasos resonaron firmes sobre el piso de la terraza mientras volvía a mi silla favorita. Allí me senté, erguida, esperando el final de la cuenta regresiva. El reloj del oficial marcó el fin de las 2 horas. Se escuchó un silbato breve, autoritario, que rompió el aire pesado de la terraza. «Se acabó el tiempo», dijo el policía, con tono sereno pero firme. Los invasores comenzaron a moverse como un enjambre desorganizado, cargando bolsas de plástico, mochilas y cajas improvisadas. Las risas habían desaparecido. Ahora había gritos, prisas, pasos desordenados. Vi cómo los adolescentes corrían de un lado a otro recogiendo sus cosas. Cómo Verónica discutía por teléfono con alguien. Cómo la madre de Carla se sentaba en la escalera y se cubría el rostro con ambas manos. Los niños pequeños empezaron a llorar, confundidos, sin entender por qué tenían que dejar el lugar donde habían estado jugando. Mi corazón se encogió, pero no aparté la mirada. Los niños eran inocentes, pero yo no podía permitir que su inocencia se usara como escudo para justificar el abuso de los adultos. «Por favor, necesitamos más tiempo», gritó Carla mientras metía ropa en una maleta. Álvaro Galindo, mi abogado, la miró sin pestañear. 2 horas son más que suficientes. Además, cada minuto de retraso es un cargo adicional en la demanda de desalojo. Le recuerdo que todo esto está documentado. La frase cayó como un martillazo. Carla enrojeció de ira. «¿Documentado?», repitió. Álvaro asintió. «Sí, documentado como discriminación por edad y abuso contra adulto mayor. La jueza verá cada palabra que usted dijo para intentar humillar a la señora Salgado». Verónica se detuvo, sorprendida. «¿Discriminación?», preguntó, bajando por primera vez la voz. Álvaro le mostró una hoja. «Sí, cada insulto, cada frase de vieja o de no hay lugar para usted. Todo está en el expediente. Les sugiero que colaboren si no quieren que esto se vuelva un caso mediático». Los rostros cambiaron de expresión. La arrogancia se desmoronó. Vi cómo el miedo tomaba el lugar de la soberbia. El sonido de las bolsas arrastrándose por el piso era la banda sonora de la derrota. Cuando todos los objetos estuvieron fuera, el oficial hizo una última inspección. «Señora Salgado, la propiedad está despejada», anunció. El notario firmó el acta y me extendió las llaves. Las recibí con manos firmes, sintiendo su peso como si fueran coronas recuperadas. Carla pasó a mi lado, cargando una maleta y con el rostro desencajado. Me miró, esperando que yo dijera algo, que le ofreciera una última palabra de piedad. No dije nada. A veces el silencio es la sentencia más dura. Los autos salieron del garaje uno por uno, levantando una nube de polvo que el viento se llevó en segundos. Cuando el último motor se apagó en la distancia, el silencio que quedó en la casa fue casi sagrado. Respiré hondo y crucé el umbral de mi propia puerta. El sonido de las llaves girando en la cerradura fue el más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Esa misma tarde, llamé a un servicio de limpieza profesional. Quería que mi casa recuperara su olor, su orden, su dignidad. Llegaron 5 mujeres con cubetas, trapos y detergentes.
El sonido de los pisos siendo restregados era música para mis oídos. Cada baldosa que quedaba limpia era una herida cerrándose. Caminé por la casa tomando notas. En la sala mis cojines bordados tenían manchas de vino que ni el jabón podía borrar. Uno de mis sillones tenía un rasguño profundo, como si lo hubieran arrastrado por el piso. Me arrodillé y pasé la mano por el tapete, sintiendo que hasta la textura había cambiado. En la cocina, abrí cada cajón y revisé utensilio por utensilio. Algunas de mis sartenes francesas tenían marcas de quemaduras irreparables. Encontré platos de porcelana rotos en el bote de basura. Cada pieza que recogía era un recuerdo de los años que pasé ahorrando para tenerlo mejor. No por lujo, sino por orgullo de mi trabajo. Subí a la recámara y vi que el armario ya estaba vacío de sus cosas, pero el mío no estaba completo. Mis vestidos estaban revueltos, mis blusas arrugadas, y algunas joyas simplemente no estaban. Abrí mi cajita de madera y confirmé el golpe. Faltaban los pendientes de perlas que heredé de mi madre y el reloj de bolsillo de mi padre. Ese reloj me dolió más que cualquier mueble dañado. Era la única pieza que me quedaba de él. Lo había puesto en el armario secreto para que estuviera a salvo, y aún así lo habían encontrado. Me senté en la orilla de la cama y dejé que el aire saliera de mis pulmones despacio, como si soltara el dolor. Luego busqué mi álbum de fotos familiar. El estante donde solía estar estaba vacío. Ese álbum no tenía precio. Allí estaba la infancia de Esteban, mi boda con Manuel, nuestras primeras Navidades. Lo habían tomado, tal vez por desprecio, tal vez para lastimarme. Lo anoté en mi libreta bajo el título Evidencia emocional. No lloré. No iba a darles ese poder, pero sentí que una parte de mi historia había sido arrancada. Cerré el armario, miré alrededor y me prometí que esta sería la última vez que alguien tocara mis cosas sin mi permiso. Llamé a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa. También pedí presupuesto para instalar cámaras de seguridad. Si alguien volvía a poner un pie aquí sin mi autorización, yo lo sabría al instante. Esa noche, con la casa en silencio y oliendo a limpio otra vez, abrí mi testamento en la mesa del comedor. Lo leí línea por línea y tomé una decisión. La casa de playa ya no sería herencia de Esteban. La donaría a una fundación para becar a jóvenes sin recursos. Si mi propio hijo no podía honrar mi legado, alguien más lo haría. Cerré el testamento y lo guardé en una caja fuerte. Después salí a la terraza. La brisa era fresca. Las estrellas parecían más brillantes. «Manuel», susurré al cielo. «No pudieron destruirme. Esta casa volverá a ser lo que soñamos». Y esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. 2 semanas después, recibí la llamada que había estado esperando. Era Álvaro Galindo, mi abogado. «Aurora, la Junta Médica revisó el caso. El doctor Cárdenas ha sido suspendido de manera inmediata. Encontraron que ha firmado al menos 8 informes falsos de incapacidad mental en los últimos 2 años». Cerré los ojos y respiré hondo. 8 informes, repetí. ¿Cuántas otras familias habían usado su pluma corrupta para despojar a sus mayores de sus propiedades? Por primera vez sentí que mi lucha estaba sirviendo para algo más grande que mi casa. Estaba destapando una red de abuso. Esa misma tarde me llamó la fiscalía. «Señora Salgado, hemos abierto una carpeta de investigación por fraude y conspiración contra Rodrigo y Carla», me explicó la licenciada Ramírez. «Si se comprueba la falsificación de documentos, podrían enfrentar una sentencia formal». No deseaba ver a mi hijo en la cárcel, pero tampoco podía permitir que el mensaje fuera de impunidad. «Sigan el proceso hasta donde la ley lo permita», respondí con firmeza. «Esto no se trata de venganza. Se trata de que nadie más viva lo que yo viví». A los pocos días, Carla apareció en mi puerta. Esta vez sin maquillaje, sin sonrisa de soberbia, sin la familia detrás. Traía una bolsa de tela en la mano. «Vengo a devolverle lo que es suyo», dijo con voz apagada. Sacó de la bolsa mis pendientes de perla, mi reloj de bolsillo y algunas monedas de plata. Las colocó sobre la mesa, una por una, como quien devuelve trofeos robados. «Fue un error», murmuró. Yo la miré a los ojos. «No fue un error, Carla. Fue una decisión. Pero devolverlas es la primera cosa correcta que has hecho en semanas». Ella bajó la cabeza
y no discutió. Grabé un video corto para mi canal, mirando directo a la cámara. A todas las personas que están viendo esta historia, dije, quiero que sepan que sí existe justicia. Que no importa si la traición viene de la familia, uno no tiene que aceptarla. El amor no es excusa para el abuso. Pasaron los días y llegó el acuerdo judicial. El juez dictaminó que Rodrigo y Carla debían pagar una multa de 25.000 pesos, además de cumplir 200 horas de servicio comunitario cada uno. Más importante aún, el informe médico falso fue anulado y quedó asentado que yo conservaba mi plena capacidad mental. ¿Estás satisfecha con el resultado?, me preguntó Álvaro cuando salimos de la audiencia. Pensé por un instante antes de responder. No es alegría lo que siento, es paz. Ellos pagarán lo que deben, no más, no menos, y yo podré volver a mi casa sabiendo que la ley me respaldó. Esa noche, sentada en la terraza con una taza de café caliente, miré el mar y pensé en todo lo que había pasado. La justicia no me devolvió el tiempo perdido, pero sí me devolvió el lugar que me habían querido arrebatar. Aurora Salgado, me dije en silencio, hoy recuperaste tu nombre, tu casa y tu dignidad. Los días siguientes fueron de silencio reparador. Mi casa estaba en paz. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa marina y ya no había gritos ni ruido de música ajena. Poco a poco los nietos empezaron a visitarme. Primero vino Sofía, tímida, con un dibujo en la mano. «Para ti, abuela», me dijo. Lo pegué en la puerta del refrigerador, como hacía cuando su papá era niño. Luego vinieron los otros dos, de la mano de su tía Laura, que los trajo para que no perdieran el vínculo conmigo. Juntos regamos el jardín, plantamos nuevas flores y les enseñé cómo cuidar los geranios. Sus risas volvieron a llenar la terraza, pero esta vez sin desorden, sin invasión. Era como si la casa misma los hubiera perdonado. Esteban tardó más en volver. La primera vez que se acercó fue solo hasta la reja. Lo miré a los ojos y no abrí la puerta. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no vine a pedirte nada, solo a agradecerte por lo que hiciste. Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias». No respondí, pero asentí despacio. El perdón no es una llave que se entrega de golpe. Es una puerta que se va abriendo poco a poco. Con el tiempo lo invité a tomar café en la terraza. No hablamos de papeles ni de juicios, sino de la vida. Era un inicio frágil, pero real. Yo sabía que no podía borrar lo que había pasado, pero podía decidir no vivir para siempre en el resentimiento. Esa experiencia me transformó. Comencé a asistir a reuniones en centros comunitarios para hablar con otros adultos mayores. Les conté mi historia y les enseñé a protegerse, a guardar documentos, a conocer sus derechos, a no firmar nada sin leer. Cada charla era una victoria sobre el miedo. Me convertí en una voz para los que no se atrevían a hablar. La dignidad no se mendiga, les decía. Se ejerce. Si alguien intenta arrebatarles lo que es suyo, tienen derecho a defenderse, aunque sean de su propia sangre. Mi casa de playa se convirtió en un lugar de encuentro para mis amigas. Organizábamos tardes de café, bordábamos juntas y reíamos. Cada risa era un ladrillo más en la reconstrucción de mi espíritu. La casa volvió a ser un hogar, no un campo de batalla. Un día me miré en el espejo y me descubrí distinta. Ya no era la mujer que temblaba en la entrada de su propia casa. Era la mujer que había enfrentado a su familia, al sistema y a sus propios miedos. Y había salido de pie. Si estás viendo este video, quiero que me escribas en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me acompañas. Me llena el corazón saber que en cada rincón del mundo hay personas que creen que los adultos mayores merecemos respeto y justicia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Así seguiremos tejiendo juntos estas historias reales, porque las voces de los abuelos no deben apagarse. La moraleja de hoy es clara. La dignidad no se mendiga, se ejerce. Y mientras tenga voz, seguiré contándotelo.